Soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. ¿Existen personas tóxicas? No, en realidad. En este plano nada es absoluto, o sea, no hay nada ni bueno ni malo, por lo tanto, no hay personas malas o buenas, sino personas inconscientes y en su inconsciencia, ignorantes de la capacidad de daño que generan al andar por su vida, convirtiéndose ellos mismos en las víctimas de su propio dolor. Dolor que de no saber integrarlo como aprendizaje, como oportunidad, como cualidad o virtud, con el tiempo este dolor se avinagra y se convierte en potencialidad de daño y maldad. A partir de aquí es que iniciaremos el análisis de nuestro tema de hoy, sabiendo que encontraremos diversas maneras tóxicas de relacionarnos, sobre todo en pareja. Relaciones de todo tipo, es decir, de las dependientes, de las de intercambio, de comodidad y conveniencia, e incluso las relaciones tradicionales, las primitivas, las incestuosas y las altamente destructivas, de las que hablaremos el día de hoy. O sea, hablaremos de las relaciones tóxicas, esas que de tan dañinas que son, llega un momento en nuestra vida y en la relación en la que suponemos sería mejor morir que seguir experimentando el dolor que nos genera. Como sea, hoy analizaremos cómo es que la ilusión del amor romántico se desvanece al calor de los besos, pero también a la intensidad de la celotipia, a la sombra de la pasión y del control desmedido, en la sutileza de la manipulación. Es ahí en donde encontraremos el dolor o sufrimiento que experimentamos cuando no podemos o no sabemos relacionarnos con otra persona. Aquí es en donde nos cuestionaríamos entonces si es que realmente existen las personas tóxicas, porque de manera general no en todas nuestras relaciones somos la misma versión. En este ser humano está ocurriendo algo que le está impidiendo relacionarse. Todos tenemos unas relaciones mucho más sanas, satisfactorias o relaciones en flujo. En realidad lo que existen son diferentes maneras de relacionarnos y en estas las que nos llevan a la toxicidad. En este tipo de relaciones encontramos a dos seres humanos carentes, con una característica que los diferencia: la ingenuidad. Analicemos pues las características de las relaciones tóxicas. Primer punto: profunda susceptibilidad e hipersensibilidad afectiva causada por la inmadurez cognitiva de uno o de ambos de los implicados. Inmadurez que imposibilita el intercambio objetivo, respetuoso y sano para el fortalecimiento del propio vínculo. Esto se expresa como una falta profunda de reciprocidad, es decir, no hay empatía. Por lo tanto, no hay una manera inteligente o consciente para comprender el dolor del otro, su posición, su sentir, sus deseos e intenciones. En el punto número 2, notamos subjetividad de origen obviamente egocéntrica, que favorece las suposiciones, la maquinación y la interpretación irracional e infantil acerca del comportamiento del otro, que en el ingenuo se fija como una obsesión con la intención de comprender el proceder del otro, que no logra traducir a totalidad y que lo obliga a hacer conjeturas y suposiciones, en donde el enfoque todo el tiempo en el egoísta o carente es hacia sí mismo, por lo que éste siempre ha de estar esperando una respuesta inmediata que en realidad representa sus necesidades afectivas que están por resolver. Lo que él no sabe es que la deuda o carencia se generó durante la infancia, no con la persona con la que está intentando relacionarse en este momento. Por lo tanto, estos carentes no saben respetar acuerdos, no están dispuestos a escuchar el punto de vista del otro y buscan que todo fluya de acuerdo a lo que ellos suponen la realidad, su mundo, y en este mundo sus expectativas, necesidades, deseos y carencias.
En el punto número 3, notamos una imperiosa necesidad de control que es experimentado por el carente como celotipia, sarcasmo, indirectas y juicios absolutos y concluyentes, generalmente fundamentados en la historia de su propio dolor, que además está acompañado por una de las estrategias más perniciosas con respecto a la convivencia de un ser humano, el silencio. El silencio como reacción de la frustración que sienten, además justifica sus daños, hechos, decisiones o castigos impuestos en el otro, porque no soportan que les pongan límites o evidencien sus errores y daños que ellos mismos provocan. Pueden, por lo tanto, convertirse en personas hirientes que justifican su agresividad por la falta de atención, amabilidad, comprensión o sensibilidad que el otro no les da gracias a que no comprende su proceder o actitud. Por lo tanto, provocan una reacción desproporcionada en el ingenuo para culparlo después de los conflictos. Entonces, hacerlo parecer como el egoísta, el carente, el equivocado o el culero. En el punto número 4 encontraremos la seducción y la manipulación sutil o bien deliberadamente abierta, que tiene esta intención de persuadir al otro a obedecer la egoísta voluntad. Suelen ser estrategias que incluyen todo tipo de castigos, como el desdén, la indiferencia, la hostilidad y la violencia física, legal, social, material o emocional, hasta lograr la aniquilación total del yo de uno de los participantes, principalmente el más débil, ingenuo, bien intencionado o el más enamorado de los tórtolos. En el punto número 5, notamos una actitud de víctima, que suele ser una conducta infantil que es convertida en indignación, voluntariedad, demandas y exigencias de todo tipo, con tal de lograr que el otro sea movido a obedecer los caprichos por lástima o hartazgo, es decir, a obligarlo a amoldar la conducta para adaptarse al dolor y a la propia dinámica de sufrimiento de la relación tóxica. 6. Debilidad emocional, provocando una nula tolerancia a la frustración, a los límites, a las negativas o a cualquier tipo de restricción individual que se le ponga, siendo esta interpretada por el sujeto carente como egoísmo, no como individualidad, pues esto lo obliga a renunciar al mundo ideal en el que pretende obligar al otro a sumergirse al asumir el rol, sea de nodriza, sea de superhéroe, sea de padre o madre sustitutos, no importan. Lo interesante es entender que no soportan que le digan no. En el punto número 7 hablaremos de un sistema comunicacional limitado, disfuncional o nulo, que provoca la confusión, incitando al otro a interpretar o a adivinar las necesidades afectivas infantiles que se encuentran por satisfacer, muy parecido al punto anterior. Sin embargo, esta carencia a través de conductas específicas con respecto a lo que supone la necesidad no expresada del otro resulta ser la compensación al vacío afectivo. Por lo tanto, si no se les da lo que demandan, pueden ser crueles, entonces no saben pedir perdón. Cultura de deuda. Viven en un eterno resentimiento por lo que no se les dio, no se les reconoció o no se adivinó oportunamente, que expresan a través de su conducta irracional, incongruente o inmadura, evitando, anulando o negando todo tipo de responsabilidad con respecto al otro, a ellos mismos o a la propia relación. Por eso tienden a ser vengativos, sarcásticos y voluntariosos. 9. Necesidad de pertenencia. El vacío afectivo que los empuja a ser el centro de atención sí o sí, los conduce a repartir migajas o caramelos, recompensas afectivas que sirven como gancho para que los demás devuelvan la atención. Por lo tanto, son lindos, complacientes, aduladores, caballerosos, atentos, sensuales, permisivas. Todo tiene un precio, el precio de la posesión y el dominio. 10. Conversión y reconversión. Todo acto
gesto, palabra, intención, deseo, error, malentendido, etc., será convertido en una respuesta de carácter afectivo, en una emoción o en un sentimiento que le otorga una respuesta afectiva inmediata al sujeto, sobre todo al carente, y a su vez, ésta sea interpretada a manera de una orden imposible de desobedecer por el individuo ingenuo. He aquí el drama que es convertido en toxicidad, cuando el sujeto carente envía un mensaje de carácter afectivo al otro y éste es movido impulsivamente a responder instantáneamente a la demanda emocional a través de una acción rigurosamente específica a la carencia afectiva. Conversión, otorgar carácter emocional a todo. Reconversión, atribuirse la necesidad emocional del otro para que ésta sea satisfecha con carácter de urgente. La única manera de parar el ciclo tóxico o el drama de toxicidad es: me doy cuenta de que las necesidades afectivas del otro no son mías. En este estado de conciencia, entender que mi individualidad es no negociable. Renuncio a depender del punto de vista, las demandas, las decisiones, la perspectiva y todo aquello que resulte ser una dependencia para que el otro asuma la autoridad sobre mi identidad y en ella mi individualidad. Segundo, desarrollo mi conciencia. Aprendo a pensar y observar las evidencias o los hechos que sustentan una decisión, una perspectiva y sobre todo evidencian una conducta infantil, inmadura, egocéntrica o narcisista que me obligue a estar devolviendo el favor afectivo a quien me demanda con una actitud indeseable su necesidad de sentirse amado, perteneciente, valioso o importante. Tercero, aprendo a comunicar con efectividad y asertividad lo que pienso, siento, digo, hago o deseo. Aprendo a expresar con amabilidad, respeto y con una actitud directa, objetiva, constante, recíproca y positiva lo que en ese momento estoy pensando, sintiendo o deseando. Es así que romperemos el ciclo tóxico.